Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un estudio de la lección de escuela sabática correspondiente para este sábado. En esta oportunidad me complace nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes. Se presenta su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y en esta oportunidad me encuentro acompañado de mi hermano Edwin. Bienvenido, mi hermano Edwin. Dios le bendiga, hermano Óscar. Sí, damos gracias a Dios en este día por la oportunidad de poder estar nuevamente compartiendo el estudio de esta escuela sabática, ¿verdad? Que pues esperamos, hermano Óscar, que pueda ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual, que el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos, ¿verdad? Que un mensaje importante pueda llegar a nuestra vida. Correcto, muy bien. Vamos a iniciar de lleno, pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a dirigir nuestros pensamientos al cielo, así que los invitamos a que donde ustedes se encuentran puedan acompañarnos a orar a nuestro Dios. Amén. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora por darnos el privilegio de una vez más estudiar la lección de escuela sabática. Amén. Pidiendo y suplicando que su Santo Espíritu pueda morar sobre cada una de nuestras vidas, que pueda darnos discernimiento para poder así comprender su palabra y atesorarla en nuestra mente y nuestro corazón. Bendiga también a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar en el desarrollo de este estudio y que este estudio pueda ser de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar en esta oportunidad la lección número 15 para este sábado 11 de abril de este año 2026. Y la lección que hemos de estudiar lleva por título La Gran Imagen. Vamos a comprender a qué se refiere el título de esta lección. Vamos a leer una nota de introducción que nos dice de la siguiente manera. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 45, última parte. De Daniel y sus compañeros emanó y brilló una gran luz. Se dieron cosas gloriosas de Sión, la ciudad de Dios. El Señor quiere que de esta manera brille la luz espiritual procedente de sus fieles atalayas en estos últimos días. Si los santos del Antiguo Testamento dieron un testimonio tan decidido de lealtad, ¿cuánto debiera brillar hoy el pueblo de Dios que tiene la luz acumulada de los siglos desde que las profecías del Antiguo Testamento proyectaron su gloria velada hacia el futuro? Bien, cuando nosotros consideramos esta nota, podemos comprender algo. Si en el antiguo tiempo hubieron hombres fieles, con todo lo que habían escuchado, con todo lo que habían visto acerca de la gloria de Dios y cómo Él resguardaba a su pueblo y a aquel que se mantenía fiel, ¿cuánto ahora nosotros no debiéramos de ser más leales a Dios? No solamente porque así lo creemos, sino también porque vemos las evidencias plasmadas en las Sagradas Escrituras de cómo Dios se manifestaba y cómo mostraba su amor para con sus hijos fieles en el antiguo tiempo. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Vamos a contestarla y dice: ¿qué había pensado el rey Nabucodonosor antes de dormir? ¿Qué vio y qué le causó tanta angustia? Hermano Edwin. Amén. Queridos hermanos, entonces entramos ahora a la pregunta número 1 que tenemos para este día, que viene, ¿verdad?, una pregunta y su pregunta. La primera es, nos quiere ayudar a entender, por ejemplo, qué era lo que pasaba con el rey Nabucodonosor cuando él estaba, ¿verdad?, por ir a acostarse, por ir a dormir y para descansar, ¿verdad?, del día, descansar en la noche. Entonces el rey Nabucodonosor ese día se durmió, digámoslo así, o sea, fue a dormir pensando sobre todo en qué sería, por ejemplo, el futuro de su reino. Y esto podemos encontrarlo por la cita bíblica que tenemos acá, en Daniel capítulo 2, el versículo número 29 en este caso. Nos dice, esto le declaraba el profeta Daniel hacia Nabucodonosor. Le dice, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, dice, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Entonces, hermano Óscar, por ejemplo, vemos esta situación con el rey Nabucodonosor, que tal vez nos puede pasar a todos. Nos acostamos pensando, por ejemplo, ¿qué va a hacer el día de mañana? ¿O qué va a pasar, verdad, con mis proyectos, con mis planes, con mis objetivos de vida?
Y en este caso, Nabucodonosor, por ser rey de un imperio tan grande, que en el tiempo era el imperio más fuerte, el imperio más poderoso que existía, se durmió, ¿verdad? Se fue a acostar pensando en cómo sería el futuro de su reino. Sobre todo, quizás una de las preguntas que más hacía Nabucodonosor es que si su reino iba a perdurar para siempre. Sí, esa era probablemente la pregunta que él más hacía, si su reino sería eterno o no, ya que Nabucodonosor, pues él sabía el esfuerzo que él había hecho porque, digamos, para que su reino estuviera bien establecido, para que su reino fuera fuerte, fuera victorioso en muchas ocasiones, que claro, todo esto Nabucodonosor lo había logrado, pero no lo había logrado por él solo, sino que lo había logrado gracias a Dios. Exacto. Hasta el momento, querido hermano Oscar, no era algo que el rey reconocía. No era algo que él reconocía. Y entonces él quería entender, quería saber el futuro. Por eso nos dice aquí también el versículo que se le reveló, dice, los misterios, dice, y se revela, dice, los misterios, te mostró lo que ha de ser. Entonces, ¿qué había de pasar en el futuro con los imperios? O bueno, con su propio imperio, como nosotros estamos viendo el día de ahora. Algo importante también que podemos tomar en cuenta de esta ocasión, ¿verdad? Lo que se daba con el rey Nabucodonosor, la nota nos da algo muy importante que podemos tomar en cuenta, como lo decía, es de que Dios, dice, anhelaba que Nabucodonosor comprendiera de que no era él, ¿verdad? No era Nabucodonosor ni tampoco Babilonia el centro del universo, que como que ahí se basaba en todo. O sea, Nabucodonosor era todo. Yo, como por ejemplo en un caso, Nabucodonosor dijo, yo y mi fuerza y todo esto aquí, hicimos esto acá. No, sino que Dios quería que Nabucodonosor entendiera, que él comprendiera que no solo él, sino todos los gobernantes de los reinos de la tierra estaban bajo un verdadero gobernante. En realidad, el único gobernante que existe en todo, que es Dios. Entonces, esto era bastante importante, ¿verdad?, para Nabucodonosor. Podemos decir entonces, Nabucodonosor se fue a acostar con ansiedad, pensando sobre el futuro de su reino. Amén. Amén. Si nos ponemos a pensar, hermano Edwin, como usted lo mencionaba, la humanidad ahora está sumida intentando saber qué va a ser el futuro de él. Sí, y es por esto que si nos ponemos a pensar en el ámbito social, ¿verdad?, en el ámbito clínico, ¿por qué no decirlo? Me gustaría mencionar esto también. Nos encontramos en un tiempo en el cual uno de los mayores desafíos de la medicina es tratar con aquellos efectos que causa la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Aquella consternación de querer conocer el futuro, de querer saber qué va a acontecer el día de mañana. Y era lo que hasta este momento le sucedía al rey Nabucodonosor, porque todo lo que él había logrado, si bien es cierto, no había sido por su propia mano, sino por la ayuda de Dios, él se jactaba de esto y él deseaba que su imperio, todo aquello que él había logrado con su gloria, pudiera perdurar para siempre, para que nunca se olvidaran de cuán grande había sido Nabucodonosor en este caso, ¿verdad? Sin embargo, a medida estudiemos, vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió. Entonces, en conclusión, ¿qué había pensado el rey Nabucodonosor antes de dormir? Había pensado en el futuro de su reino. Amén. Y la subpregunta, ¿qué vio y qué le causó tanta angustia? Pues dice la historia, quien revela los misterios le mostró el futuro en cuanto a los reinos de la tierra. Amén. Amén. Segunda pregunta. ¿Qué respuesta a su petición recibió 3 veces de sus sabios? Su pregunta, ¿qué hizo finalmente? Bien, cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta, y como lo mencionaba usted, hermano Edwin, ¿qué sucedió cuando aquel rey se despertó del sueño? Este rey estaba turbado, estaba afligido, le había quitado la paz, la tranquilidad a aquello que él había soñado. Y en el momento que él despierta, envía, ¿verdad?, a llamar, o manda a llamar, mejor dicho, a los magos, a los adivinos, a los astrólogos, a todos aquellos hombres de renombre de su imperio. ¿Y qué era lo que hasta ese momento quería él? Él quería conocer qué era lo que significaba ese sueño. Pero había algo que había ocurrido, hermano, en la vida de este hombre. No solamente él quería saber la interpretación de ese sueño, sino que tanto era la perturbación que había causado o la impresión que había causado en su vida, que incluso había olvidado lo que había soñado. Sí.
Y es por eso que en 2 ocasiones específicamente, sus sabios, los hombres, los caldeos, le dijeron al rey: Rey que para siempre vive, di el sueño a tus siervos. Ellos querían saber el sueño para posteriormente dar la interpretación. Pero ¿qué había sucedido con el sueño que había tenido el rey? Lo había olvidado. Y eso lo consternaba, lo llenaba más de ansiedad cada vez más al rey. Y es por eso que en dos ocasiones escuchó lo mismo de sus siervos, que les mostrase o que les dijese el sueño que había tenido. Pero ¿qué había sucedido? El rey, ¿verdad?, le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé el sueño. Pero a pesar de que el rey había olvidado el sueño, que era algo vital para la interpretación, ¿qué estaba haciendo en ese momento el rey? Estaba exigiéndole a sus hombres adivinos, a sus hombres sabios, a los magos, que le adivinaran el sueño y que se lo interpretaran también. Pero llegó la tercera ocasión en que lo abordaron y le hicieron ver de que el asunto que el rey demandaba era un asunto muy difícil, era algo imposible humanamente, y le hicieron ver de que nadie podía declararle al rey aquel sueño que había tenido, sino solamente los dioses cuya morada no era con la carne. Con esta expresión, hermano Edwin, ellos se estaban excusando. Ellos estaban diciendo: pero ni siquiera nos da los medios para poder ahora interpretarle el sueño. Nosotros no somos capaces de adivinar, solamente los dioses. Ellos hablaron de esta manera porque sabían que en su enojo el rey podía tomar cartas en el asunto. Y ya vamos a ver lo que sucedió, porque dice la historia que al momento que se negaron o no pudieron, los sabios, los astrólogos, los adivinos, los magos, no pudieron adivinarle el sueño, ni mucho menos darle la debida interpretación. Dice la historia bíblica que con gran ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Amén. Y eso fue lo que hizo el rey finalmente. Al no haber más respuesta, no haber más salida a la situación que lo congojaba, él decidió mejor quitarle la vida a todos aquellos hombres, en respuesta a que no habían podido solventar la necesidad que él tenía. Y dice la historia que se publicó un edicto en el cual, ¿verdad?, todos los sabios de Babilonia iban a ser muertos. ¿Y quiénes se encontraban incluidos en esos sabios, hermano Edwin? Entre ellos había 4 jóvenes hebreos, ¿verdad? Pudiera considerarse. Ok, 4 varones hebreos que nosotros conocemos muy bien la historia de estos hombres. Daniel y sus 3 compañeros hebreos. Entonces, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hasta ese momento el rey había hecho todo lo posible para que le interpretasen el sueño. Incluso la nota nos dice que, desconforme con la respuesta que los sabios le daban, que le dijesen el sueño, el rey ordenó a sus sabios, con promesas de riqueza, con honores por un lado y amenazas de muerte por otro lado, que le diesen no solamente la interpretación, sino el mismo sueño. Pero sabemos perfectamente que eso no era posible. En conclusión, ¿qué respuesta a su petición recibió 3 veces de sus sabios? En 2 ocasiones que les dijeran el sueño que había tenido, y en una tercera ocasión que el asunto que él estaba pidiendo era algo imposible, algo que solamente los dioses podrían otorgarle, pero la morada de ellos no estaba en la carne. Y la subpregunta, ¿qué hizo finalmente? Bueno, publicó un edicto para que todos los sabios que se encontraban en Babilonia fueran muertos por no haberle revelado el sueño con su respectiva interpretación. Amén. Amén. Tercera pregunta, hermano Edwin. ¿Cómo respondió Dios a la oración de sus siervos? Su pregunta, ¿qué hizo Daniel? Ok. Encontramos ahora, queridos hermanos y amigos, en esta lección vemos, ¿verdad?, cómo se está desarrollando los sucesos. Inicia con el sueño de Nabucodonosor, que aparentemente él ya no recordaba.
quería conocer el sueño. Los sabios no podían revelarlo porque obviamente ni nadie podía revelarlo, ni siquiera Daniel tampoco no podía revelarlo, ni tampoco sus amigos, ¿verdad? Hebreos no podían revelarlo. Y ahora pasa algo. El contexto nos enseña, querido hermano Oscar, de que pues entonces buscaron una solución. Daniel y sus amigos buscaron una solución. Y la mejor solución en ese momento para ellos realmente fue buscar la solución con Dios, buscar una respuesta con Dios. En este caso entendemos de que las decisiones del rey ya estaban afectando la vida de todos, sí, porque su propia vida estaba corriendo riesgo. La vida no solamente de todos los sabios que estaban, ¿verdad?, los magos que estaban en el reino de Nabucodonosor, sino incluso también de estos hebreos que habían sido añadidos, ¿verdad?, por causa del asedio que había habido, ¿verdad?, en el reino de Judá. Entonces, ante esto, Daniel y sus amigos se ponen de acuerdo para pedir y suplicarle a Dios que sea Él quien les ayudara a entender, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Y si fuera posible, Daniel y sus amigos querían conocer el sueño y querían conocer la interpretación. ¿Cómo responde Dios ante esto? Pues Dios responde, nos dice aquí, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 19, nos dice de la siguiente manera, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ante esta situación bastante adversa, bastante terrible, donde se encuentra, ¿verdad?, la vida de Daniel y sus amigos en peligro, y ellos pues eran, ¿verdad?, muchachos jóvenes fieles hacia Dios, Dios pues se dignó bendecirlos a ellos. Dios se dignó, ¿verdad?, por su misericordia, darles, ¿verdad?, presentarles a ellos el secreto que estaba, ¿verdad?, que quería conocer el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿qué hizo Daniel entonces en cuanto a esto? Ya al parecer andaban buscando a los magos, a los sabios, para reunirlos y matarlos. No se sabe exactamente cómo los iban a matar, pero ya estaba el edicto, ya los andaban buscando por un general, me parece, se llamaba Arioc, de parte de Nabucodonosor. Y viene entonces Daniel y habla con Arioc. Le dice que le permitiera, ¿verdad?, presentarse ante el rey Nabucodonosor, porque él tenía la interpretación y quería mostrársela. Entonces eso fue lo que hizo Daniel. Ya teniendo Daniel de parte de Dios la interpretación, teniendo también el sueño, conociendo el sueño, el secreto, entonces Daniel quería darle a conocer el sueño a Nabucodonosor para hacerlo recordar y también darle su debida interpretación. Eso es lo que encontramos acá. Ahora me gustaría, hermano Oscar, un comentario breve nada más sobre la nota. Me gusta pues esa actitud de parte de Daniel y sus amigos. Juntos, dice, pidieron la sabiduría de parte de Dios, porque la pidieron también, pues dice aquí, a la fuente, dice, de luz y conocimiento. Ahora, todos podemos también pedir a nuestro Dios ayuda, cual sea la situación que estamos viviendo en nuestra vida. Tal vez no es sabiduría que necesito yo ahorita, pero tal vez puede ser paciencia, no sé, puede ser tolerancia. O tal vez puede ser de que mi carácter necesita edificado. Alguna razón habrá por la cual nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestro Dios. Y en ese caso, Dios sí, yo creo, hermano Oscar, que sí desea ayudarnos, sí desea bendecirnos. Pero hay algo que nosotros debemos cumplir. Y es de que al final la nota dice, el Dios a quien habían honrado, los honró a ellos. Entonces, ¿por qué Dios, por ejemplo, bendijo a Daniel y sus amigos? Pues por la fidelidad que ellos mostraban hacia Dios. Así es. Una fidelidad que obviamente, ¿verdad, hermano Oscar?, nace del amor que nosotros mostramos hacia Dios y también hacia nuestros prójimos. Entonces, es tan importante, hermanos y amigos, que, claro, busquemos siempre de la fuente, de la verdadera fuente de vida y de toda bendición, que es nuestro Dios. Pero que también lo hagamos, ¿verdad?, poniendo de nuestra parte, haciéndole fieles a Dios, honrando a Dios. Y Él dice, nos va a honrar también a cambio. Esto es lo que sucedió en la vida de Daniel y también que pueda cumplirse en la vida de nosotros. Así es, mi hermano, y pues que también el Señor pueda poner en nosotros el deseo de que cuando tengamos una necesidad, no solamente hacerlo de manera individual, sino que también cuando nosotros veamos, en primer lugar, que nuestro hermano tiene una necesidad, también nos incluyamos en la necesidad de él, sino que oremos por él, sí, oremos juntos, porque esto fue la clave del éxito para que Dios pudiera revelar así los misterios a Daniel, que todos juntos tenían un mismo pensamiento. Y también, ¿verdad?, como decía la última parte de la nota, habían honrado a Dios y Dios había decidido honrarlos también. En conclusión, ¿cómo respondió Dios a la oración de sus siervos?
revelándole el sueño que el rey había tenido a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Pidió ser llevado ante el rey para mostrarle su respectiva interpretación. Amén. Cuarta pregunta. ¿Cómo explicó Daniel la situación al rey? Bien, aquí podemos ver, hermano Edwin, que antes de revelarle al rey, en primer lugar, el sueño, qué era lo que él había visto en el sueño, él le hizo conciencia al rey Nabucodonosor. Porque hasta este momento, ¿cómo se sentía el rey Nabucodonosor? Se sentía altivo. Sí. Todo lo que había logrado había sido por su propia fuerza, creía él. Pero sabemos perfectamente, hermano, de que era el plan de Dios que este imperio prevaleciera. Y después hacerle entender que así como lo había levantado, ¿qué iba a suceder? También iba a ser derrocado. También iba a ser destruido, derribado. Ahora, en su momento, ¿verdad? Dice la expresión bíblica que cuando Daniel fue llevado ante el rey Nabucodonosor, el rey le dice en primer lugar: Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Eso fue lo primero que le preguntó al rey. Y me llama la atención, hermano Eddie, quizás ni siquiera le preguntó: ¿estás bien? No, ¿estás preocupado por el edicto que he dado? No, lo primero que le dijo: ¿estás seguro que me vas a dar lo que he soñado y su debida interpretación? Y en ese momento Daniel habla al corazón de este gran monarca, inspirado por Dios claramente. Y en ese momento le dice: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos lo pueden revelar al rey. Y en ese momento ni siquiera yo mismo le hizo ver Daniel. Y aquí va lo importante de todo, hermano Edwin. ¿A quién puso en primer lugar Daniel? Puso en primer lugar a Dios. Se puso en primer lugar a Dios. A pesar de que él iba a ser quien iba a dar la interpretación, iba a ser un instrumento humano utilizado por Dios, no se exaltó a sí mismo. En primer lugar le dijo: ningún hombre sobre la faz de la tierra te podrá dar la revelación del sueño. Pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en los cielos, le dijo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí le dijo: a mí se me ha revelado este misterio, no porque en mí haya mayor sabiduría que los demás hombres, sino para que se te dé a conocer a ti, oh rey, su debida interpretación. Ahora, en ese momento, ¿verdad?, Daniel le hace ver al rey que no era por inteligencia del mismo Daniel que se le iba a dar a conocer el sueño y su debida interpretación, sino que le hizo entender de que hay un ser superior a todos los reinos en este mundo. Y como veíamos en una nota anterior, que Dios quería hacerles comprender a Nabucodonosor con este sueño de que su nombre debía publicarse como el Dios que está por encima no solamente de todos los dioses, sino de todos los reyes sobre la faz de la tierra. Y eso era lo que quería tratar de plasmar Daniel en el corazón de este monarca, porque sabía que su corazón era altivo, sabía que este rey se jactaba de todo lo que había logrado. Y es así como Daniel le hace ver la situación que estaba pasando en ese momento, de que no iba a ser él, sino el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, era quien iba ahora a concederle, en primer lugar, el saber el sueño y su debida interpretación. En conclusión, ¿cómo explicó Daniel la situación al rey? Haciéndole entender de que los misterios ningún hombre sobre la faz de la tierra los puede revelar, solamente el Dios de los cielos. Amén. Y ese misterio que perturbaba tanto al rey había sido revelado a Daniel para que le diera a conocer al rey su debida interpretación. Amén. Amén. Pregunta número 5, hermano Edwin. ¿Qué vio el rey en el sueño? Amén. Bueno, ahora encontramos ya lo que sucede siguiendo, ¿verdad?, lo que se ha comentado en la pregunta número 4. Ya cuando viene entonces Daniel delante del rey Nabucodonosor y
llega ese momento cuando él tiene que declararle, por ejemplo, ¿verdad? El sueño, y también tiene que mostrarle la interpretación. Bonita, la verdad, la actitud de Daniel, pues de haber tomado en cuenta en primer lugar a Dios, que es algo que ya vimos, todos tenemos que hacer también. Pero ahora viene entonces Daniel, en primer lugar, le declara, por ejemplo, qué fue lo que Nabucodonosor había visto en ese sueño. Luego también le da su interpretación. Pero vemos entonces aquí, hace la pregunta, ¿qué fue lo que había visto el rey Nabucodonosor en el sueño? Y encontramos, hermano Oscar, que lo que el rey había visto era una gran imagen, prácticamente, ¿verdad? Que es en realidad pues el título de la lección para nosotros ahora, la imagen. Había visto entonces una gran imagen que estaba compuesta de diferentes metales, ¿verdad? La cabeza era un metal, aquí la parte como los pectorales, creo que se dice esto, ¿verdad? Que es el pecho, así sus brazos parece que también eran de otro metal. Estaba también los lomos y así para abajo también otros metales que se encontraban o otros materiales que se encontraban, ¿verdad? en esa imagen. Esta imagen estaba de una manera así parada derecha, ¿verdad? Firme, estable, como tal vez pudiera tal vez demarcar esa actitud, ¿cómo podemos decir? Altiva, por ejemplo, que existía pues no solamente en Nabucodonosor, sino en todo el imperio, ¿verdad? Babilonio. Y de repente se comenta también en estos versículos acá de Daniel capítulo 2, del versículo 31 hasta 35, que se había cortado o se había sacado una piedra de una montaña que no la cortó, ¿verdad? O no la sacó mano humana, no era un trabajo humano que se estaba haciendo, sino que era un trabajo, podemos quizás entender, hermano Oscar, un trabajo divino. Correcto. Entonces se corta esa piedra o se saca esa piedra para arrojarla, dice, hacia esta imagen, esta gran estatua, y que dio contra ella, y vino entonces, dice, y desmenuzó todos los materiales que habían. O sea, prácticamente, hermano Oscar, dando a entender de que la imagen al final, por esa piedra que había sido arrojada hacia ella, al final la imagen quedó en nada. Quedó prácticamente en lo que podemos considerar como polvo. Y por eso es que la Biblia aquí, incluso en Daniel capítulo 2, enfatiza ese aspecto. Lo dice, por ejemplo, en el versículo 35, dice que fueron, dice, como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. O sea, prácticamente de la imagen no sobró nada, no quedó nada, sino que quedó completamente hecha en polvo. Y esa piedra que había sido arrojada hacia la imagen, quedó en ese lugar y se convirtió, dice, en un gran monte que había llenado toda la tierra. Así que ese es entonces, ¿verdad?, prácticamente el sueño que había encontrado el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Eso es prácticamente todo. Ahora, es bien interesante, hermano Edwin, cuando aquel hombre, ¿verdad?, veía esta estatua, ya lo mencionaba usted, era una estatua conformada por diferentes metales, la cabeza de oro, los pectorales de plata, sí, el vientre, ¿verdad?, y sus muslos eran de bronce, las piernas de hierro, y también, ¿verdad?, una parte notoria que vamos a darle más adelante, los pies estaban conformados, ¿verdad?, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sí, con hierro. Y podemos darnos cuenta, hermano, de que a medida iba descendiendo la imagen, el material del cual estaba formado era un material, llamémosle así, mucho más común. Mucho más común, ¿verdad? Sí. Menos valioso ante la vista del hombre. Y todo esto, hermanos, tiene su debida interpretación. Ahora, nos damos cuenta de que esta imagen, como mencionaba usted, hermano, estaba firme, estaba de pie, sí, demostrando así la actitud, ¿verdad?, que iban a mostrar hasta cierto punto lo que significaban o representaban todos estos materiales. Ahora, a pesar de todo ello, hermano, ese sueño era el que había perturbado la paz, había quitado la tranquilidad que había tenido el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Recordemos un dato muy importante, hermano Edwin. En el antiguo tiempo, cuando las personas tenían sueños, era porque un mensaje se les había revelado a ellos. Y esto era lo que perturbaba más el pensamiento de Nabucodonosor. Esta estatua significaba algo muy importante. Y es por eso que el rey mandó a llamar a todos los hombres habidos y por haber de gran entendimiento para que pudieran en primer lugar hacerle ver el sueño y después su debida interpretación. Porque sabía que algo importante había
en ese sueño. Amén. En conclusión, ¿qué vio el rey en el sueño? Vio una estatua conformada de diferentes metales y también vio una piedra que fue cortada no con mano y que esta piedra hirió la base de esta estatua desmenuzándola por completo. Amén. Pregunta número 6. ¿Cuál es la interpretación? Y yo creería, hermano Edwin, de que esta era la parte que más le interesaba al rey Nabucodonosor. Sí, me imagino. Él quería saber, bueno, ¿y qué significa? Me imagino, hermano, que a medida Daniel le iba contando el sueño, él iba recordando que sí, que era cierto lo que le estaba diciendo Daniel. Confirmándolo. Estaba confirmándolo. Y me imagino, hermano, de que en ese momento, ¿verdad? Él estaba apresurando quizás o ansioso aún más, queriendo saber lo que significaba ese sueño. Si bien es cierto, cuando nosotros leemos la historia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 al 44, y hay otros textos también, nos damos cuenta de que aquellos metales de los cuales estaba conformada aquella estatua, representaba un poderío, representaba un reino, o también podemos llamársele un imperio. Ahora, en primer lugar, Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Notemos esto. ¿Qué era lo que estaba en primer lugar en aquella estatua, hermano Edwin? Era el oro, la cabeza de oro. ¿Y a quién representaba la cabeza de oro? Bueno, Daniel le dijo: esa cabeza eres tú. En pocas palabras le dijo: es tu imperio, es todo lo que has logrado hasta este momento. Porque si nos situamos en la historia, hermano Edwin, hasta este momento no ha existido, ni existirá tampoco, un imperio sobre la faz de la tierra que sea igual a lo que fue Babilonia en su momento. Hablando terrenalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Babilonia, ¿verdad?, fue un imperio muy poderoso cuando fue levantado, ¿verdad?, dirigido por aquel rey Nabucodonosor. Y le dijo eso: Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será será fuerte como el hierro. Y más adelante dice el versículo número 41: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Notemos esto, hermano. Si bien es cierto, aquellos metales representaban un imperio que se iba a levantar uno tras otro después de haber derribado al que estaba prevaleciendo en ese momento. Pero lo notorio de esto, que la parte de los pies, que estaba conformado por barro cocido y hierro, dice que representaba ahora un reino dividido, un reino inestable, un reino que no prevalecía, que por más que intentara unirse no iba a poder hacerlo. ¿Por qué? Sabemos perfectamente, hermano Edwin, de que el hierro no puede mezclarse con el barro cocido. Claro. Es algo totalmente imposible, algo ilógico. Y de esta manera ejemplificaba Dios, ¿verdad?, de que el reino, el último reino que estaba representado por aquellos pies, era un reino que por más que intentaran unirse, representaba, mejor dicho, alianzas humanas que por más que intentaban unirse, no iban a poder obtener el éxito. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser compatible los designios, las decisiones que pudieran tomar en conjunto. Y aquí viene lo importante de todo esto. ¿Qué representaba aquella roca, hermano? Aquella piedra que fue cortada no con mano de hombre. Pues la historia nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dando a entender así, ¿verdad?, de que al final de toda la historia de este mundo habrá un reino que se ha de levantar. ¿Y quién será el gobernante de ese reino, hermano Edwin?
Pues entendemos que este representa el reino de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, nuestro Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él levantará este reino y este reino no llegará a su fin, sino que será un reino totalmente eterno. Sí. Así que, en conclusión, ¿cuál era la interpretación? En primer lugar le dijo, ¿verdad?, que la cabeza de oro era Nabucodonosor y su grande Babilonia. Amén. Y su imperio, y que los demás metales representaban los imperios que se levantarían uno tras de haber derribado al otro. Llámese en este punto, ¿verdad?, medos persas, Grecia, también Roma y los diferentes reinos europeos que iban a surgir uno tras otro. Y la parte de los pies, el barro cocido con hierro, representaba a un reino dividido. Y aquella piedra que derribaba y desmenuzaba la estatua representaba el reino de Cristo que iba a levantarse y que nunca iba a llegar a su fin. Amén. Pregunta número 7. Hermano Edwin. ¿Cómo reaccionó el rey al mensaje de Dios contenido en el sueño? Su pregunta, ¿qué hizo? Sí. Bueno, hermanos, ahora nos queda pues nada más tal vez imaginarnos cuál hubiera sido la reacción de Nabucodonosor. Claro que la Biblia, por eso es que vamos a responder eso ahorita, cuál fue su reacción. Entonces nos da un poco en cuanto a eso, cómo fue que reaccionó el rey Nabucodonosor. Pero yo me puedo empezar, hermano Oscar, si hubiera sido yo, ¿verdad?, que me están revelando un sueño que yo tuve y me dan la interpretación incluso del sueño, o sea, yo me quedaría completamente asombrado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, a pesar de que yo soy el que está exigiendo que se haga, pero siempre quedaría completamente asombrado de que sí logró hacerse? Y todo esto, claro, venía, hermano Oscar, por causa de la turbación que él estaba teniendo. Eso era lo que causaba que el rey se comportara, ¿verdad?, de esa manera. Pero entonces, la reacción de Nabucodonosor fue bastante interesante. Incluso, bueno, nos dice por aquí, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, que, bueno, nos dice ya el versículo aquí 47, nos dice, el rey habló a Daniel, dice, y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esto fue parte de la reacción, ¿verdad?, verbal que tuvo el rey Nabucodonosor, pero antes de eso también nos dice que se postró y se humilló delante de Daniel. Es bastante interesante, hermanos, ¿saben? Porque hasta ahorita, o sea, el rey Nabucodonosor lo podemos conocer como una persona altiva, una persona muy orgullosa de sí misma, una persona muy soberbia, realmente muy soberbio, pero vemos cómo tiene su efecto la obra de Dios en las personas. Entonces, realmente todo lo que Dios hace, también en nuestra vida, en la vida de todos, siempre funciona para nuestro bien, siempre funciona para ayudarnos, para bendecirnos, como lo hizo, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor. Su reacción fue entonces la reacción de humildad, postrándose ante, ¿verdad?, Daniel, pues también no reconociendo quizás a Daniel, tal vez mostrándole respeto a él, pero reconociendo a Dios. Por eso le dice, el Dios tuyo, ¿verdad? Realmente reconozco, dice él, es el Dios de dioses y el Señor de todos los señores, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Ahora, ¿qué hizo entonces? Luego, pues al quedar de esta manera tan asombrado, reconociendo al Dios verdadero, sobre todo, ¿verdad?, todas las cosas, viene entonces Nabucodonosor y nos dice aquí, los versículos de Daniel capítulo 2, nos dice, por ejemplo, que entonces el rey había engrandecido a Daniel y le dio muchos honores, nos dice, y grandes dones también. Los dones tal vez pueden tomarse en cuenta como regalos, ¿verdad? Probablemente como regalos que el rey concedió hacia este personaje Daniel. Y los honores, ¿verdad?, que le concedió también, probablemente como cargos, responsabilidades muy importantes que ganaban respeto y una reputación mucho más elevada y alta a la persona de Daniel. Sobre todo, pues siendo específico, nos dice que lo estableció como gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo puso como jefe supremo de todos los sabios también de Babilonia. Bien interesante.
Nabucodonosor entonces reconoció, ¿verdad?, esa sabiduría divina que estaba en Daniel. Y por causa de esto también lo honró, ¿verdad?, y lo elevó de gran manera. Que claro, todo esto venía de parte de Dios, hermano Oscar, ¿verdad? No era tampoco Nabucodonosor el que estaba haciendo esto. Dios era el que permitió eso y puso a Daniel en un lugar, la verdad, muy influenciable, ¿verdad?, para influir también en todo el reino. Ahora, la nota nos hace ver también, queridos hermanos, la manera, ¿verdad?, en cómo fue impresionado este personaje, el rey Nabucodonosor. Dice que fue impresionado profundamente, profundamente fue impresionado este soberano. Y con gran humildad y con gran reverencia, fue que entonces se postró, ¿verdad?, de rostro ante Daniel, reconociendo al Dios verdadero. Amén. Es bien interesante ver cómo este hombre, conocido por su altivez, llegó hasta ese punto, hermano Edwin. Por un momento, ¿verdad?, llega a ese Exacto, punto. de reconocer al único Dios verdadero, porque hasta ese momento incluso él mismo se consideraba un Dios, con todo lo que había logrado, pero reconoció que había un ser superior sobre todos los hombres en esta tierra. Amén. Así que, queridos hermanos, quiero rescatar, hermano Edwin, un punto, Sí. o dos puntos, mejor dicho, del estudio devocional, que nos dice: el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. Amén. Todo el plan de Dios, queridos hermanos, es perfecto. Amén. Y aún en la cautividad, Dios hizo grandes maravillas en favor del pueblo de Israel. Y en este caso, ¿verdad?, dio a conocer el poder del Dios de los hebreos ante este rey, ante este gran monarca de Babilonia. Y es así, ¿verdad?, como menciona también la última parte: el Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría. Cristo en su momento dijo, ¿verdad?, vosotros sois la luz del mundo. Amén. ¿Qué somos nosotros para el mundo, hermano Edwin? Somos luz. Y como tal, debemos de emanar esa luz que vienen de los rayos refulgentes del sol de justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. En conclusión a la última pregunta: ¿cómo reaccionó el rey al mensaje de Dios contenido en el sueño? Reconociéndolo a Dios como el único Dios verdadero, con humildad y con temor reverente. ¿Y qué hizo? Engrandeció a Daniel y lo posicionó como gobernante de toda la provincia de Babilonia. Amén. Así que, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el sueño, que en su momento parecía a lo mejor algo insignificante, algo que te despertó la curiosidad del rey, querer saberlo, la ansiedad, bueno, era una interpretación, era una representación, mejor dicho, de lo que iba a acontecer en el futuro. Así que, queridos hermanos, las verdades, los misterios del futuro, Dios los ha dado a conocer mediante su santa palabra. Estudiemos sus sagradas escrituras para que así podamos comprender muchos misterios revelados en su santa palabra. Así que, queridos hermanos, es así como hemos llegado al fin del estudio de esta lección de escuela sabática, esperando que cada una de las respuestas que son sugeridas, por supuesto, puedan ser de mucha bendición al momento que cada uno de ustedes estén estudiando esta lección, que trae una enseñanza muy maravillosa para nuestras vidas, que el Dios del cielo está por sobre todos los hombres en este mundo. Así que, queridos hermanos, vamos a finalizar con este estudio y lo vamos a hacer con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amado y bendito Señor Jehová, presentamos ante ti, Señor, en oración otra vez más, de rodillas a tus pies, agradeciéndote, Padre eterno, por las bendiciones que nos derramas hasta ahora. Señor amado, porque con ojos de amor y misericordia nos ves hasta este momento. Te damos gracias, Señor. Y también gracias por este estudio de la escuela sabática, que pueda ser de mucha bendición en nuestra vida, que seas tú siempre hablando hacia nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, sobre todo a considerar este mensaje muy importante, a que si existe, Señor, tal vez altivez en nuestra vida, o soberbia, o orgullo, Señor, como lo hubo también en Nabucodonosor, que podamos nosotros humillarnos delante de ti, con reverencia y con temor, Señor, reconocerte en todo, Señor, aspecto de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, que siempre te reconozcamos, te valoremos, te apreciemos y te amemos, Señor. Y que también
podamos reconocer, Padre eterno, que todas las cosas que pasan en nuestra vida, tú las llevas, Señor, para nuestro bien y para nuestra mayor bendición. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Perdona también, te ruego, Padre, nuestros pecados, y que por medio de Cristo Jesús podamos estar reconciliados y en paz contigo. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, es así como hemos llegado al fin de este estudio de la lección de escuela sabática, esperando que cada una de las respuestas sugeridas sean de mucha bendición Amén. para vuestras vidas. Solamente recordarles que en el comentario fijado estará la lección con respuestas sugeridas. Se despide su hermano en Cristo, Oscar Martínez, y muchas gracias, hermano Edwin, por habernos acompañado en este estudio. Sí, un gusto poder compartir el tiempo, ¿verdad?, de estudio de esta escuela sabática, esperando de que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Amén.